Bendiciones, le damos gracias a Dios por un nuevo día más de vida que Él nos concede. Habíamos terminado de ver la carta de Pérgamo. Vamos a continuar con la cuarta iglesia de la que habla Apocalipsis, que es la iglesia de Tiatira. Estábamos hablando la vez anterior sobre la provincia de Asia donde están ubicadas estas iglesias. Juan enfatiza en la isla de Patmos cuando habla de estas 7 iglesias. Él enfatiza el arrepentimiento, que también es para los creyentes. Y nosotros habíamos visto en Éfeso que los creyentes en Éfeso habían perdido su primer amor. Y Esmirna, cuando hablamos de la iglesia de Esmirna, hablamos de una iglesia donde Dios le habla de la fortaleza y la fe y la confianza que ellos tienen que tener al Señor, que le iban a venir mayores pruebas, pero que el Señor iba a estar con él, que no desmayen, sino que sean fuertes y valientes. Vimos la semana anterior, hace unos días atrás, la iglesia de Pérgamos, una iglesia que había sido seducida y corrompida por un falso profeta, llevada a la idolatría y llevada a querer ser de maldición y todas esas cosas que nosotros vemos que el hombre hoy en día vive bajo el dominio del enemigo, bajo adorar a otros dioses. Hoy vamos a ver la cuarta iglesia, que es Tiatira. Entonces Pérgamo hablaba que estaba siguiendo la idolatría y los deseos de la carne. Tiatira habla que está cometiendo pecados sexuales. Sardis es la iglesia que le dice el Señor que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y la Odisea es la iglesia en que le dice que va a vomitar por su... Ni eres frío ni caliente y te voy a vomitar por mi voz. De esas 7 iglesias solo son 2, Esmirna y Filadelfia, a quien el Señor no le hace ningún reproche. Y nosotros miramos aquí en la palabra en Tiatira. Tiatira fue una ciudad fundada en el 250, mucho antes de Cristo, una ciudad bastante pequeña. Daba una carretera que daba con el camino a Pérgamo y a Sardis, comunicaba estas 2 ciudades. El dios de esta iglesia, Tiatira, era el dios Apolo. Era una ciudad bastante comercial. La ciudad le gustaba hacer fiestas, había muchas orgías paganas y era bastante famosa por sus objetos de lana y por la tinta, por la púrpura real. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14, dice la Biblia ahí que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella y de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces vemos que ahí donde estaba Pablo predicando, llega una mujer llamada Lidia que venía de Tiatira porque venía de traer comercio para vender acá donde Pablo estaba. Y una mujer que comenzó a buscar las cosas del Señor. Pero vayamos a la Biblia, al Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 18 al versículo 29. Tiatira, aquí vamos a leer la iglesia de Tiatira. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, yo daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regiré con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos que en las 7 iglesias hay 7 frases que se repiten. El que venciere, el que tiene oído, oiga. Aquí en la iglesia de Tiatira hablamos de una iglesia tolerante, hablamos de una iglesia bastante corrupta, una iglesia que se había introducido sutilmente y seducida por el enemigo a fornicación, a idolatría y a todo tipo de inmoralidad. Y cuando nosotros empezamos en el versículo 18, dice la Biblia: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto, el Hijo de Dios, o sea, está hablando de Jesucristo. Pero leamos antes de continuar, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 11, dice que decía: yo soy el alfa y la omega,
El primero y el último escriben un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En el versículo 14 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido y refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ese es el Señor Jesús. Cuando empieza diciendo a la iglesia de Tiatira en el versículo 18 y le dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, es como que le está diciendo que el Hijo de Dios nos conoce nuestro interior. Sus ojos son como llama de fuego. Sus ojos nos están mirando a nosotros, y el único que puede mirar nuestro exterior y nuestro interior es Dios, y solo Él sabe cómo estamos nosotros delante de su presencia. En las otras cartas, como en Pérgamo y las demás, te decía que Dios como que nos está calificando, nos está probando, está viendo si somos dignos de entrar al reino de los cielos. También te decía que si estás preparado, si Cristo viene en este momento para irte con el Señor. Y en cada una de estas iglesias hay una calificación. Y Jesús dice que sus ojos están mirando y nos miran. Ojos capaces de evaluar y mirar cómo está el pensamiento y nuestra condición delante de Él. Por eso dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: ojos que nos miran en todo momento, saben nuestros más íntimos pensamientos, y no hay nada encubierto delante del Señor. Porque Tiatira podía parecer una iglesia muy santa y muy limpia, porque cuando vamos a mirar desde los versículos 19 en adelante, vamos a mirar que tiene unas cualidades y unas características muy importantes que cualquiera diría: ¿y cómo una iglesia así se la puede decir que ha caído tan bajo y en pecado? Cuando leemos el versículo 19, dice la Biblia: yo conozco tus obras. A todas las iglesias Jesús le dice: yo conozco tus obras. Es que le está diciendo: yo sé en qué condición espiritual, moral tú estás, en el bien y el mal. Yo conozco tus obras. Solo Él conoce nuestros más íntimos pensamientos y no hay nada oculto delante de su presencia. Pero aquí comienza a deletrearle 4 cosas muy importantes que tenía esta iglesia. Dice: amor. Yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, cuando nosotros leemos aquí nombra las características de esta iglesia. Conozco tus obras, como le dice todas. Pero ¿qué le dice? 4 características muy importantes que tiene, 4 características que lo aprueba. Yo conozco que eres una iglesia llena de amor, una iglesia que amas a tu prójimo, que me amas a mí con todo tu corazón y con toda tu alma, como dice la palabra del Señor. Entonces, tú calificas porque sí tienes amor. Ahora, yo voy y te pruebo y miro que tú tienes fe, porque tiene amor, tiene fe. O sea, tiene fe. Eres fortalecido en la paciencia, en la fe y en la confianza que has tenido en mí, y no has desmayado, sino que has creído. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué más le dice? Tiene servicio, porque cuando uno ama a Dios y hace las cosas para el Señor, hay como una pasión por servir en la obra en todo tiempo y en todo momento. Nadie lo va a obligar a hacer, lo hace por amor, lo hace por ese amor que le tiene al Señor. Y cuando le dice también: y tienes paciencia. Cuando habla de la paciencia es porque en medio de las pruebas, las tribulaciones, las dificultades, las circunstancias de la vida, no hay nada ni nadie que me haya hecho separar del amor del Señor. Entonces cualquiera diría: estas cualidades y esto que el Señor le está calificando, y está calificando la vida en cuanto a la vida de la iglesia de Tiatira, dice: estas 4 están bien calificadas, y diríamos: pues no le falta una iglesia, está tan bien. Pues si esta iglesia de Tiatira tiene amor, tiene fe, tiene paciencia, tiene servicio al Señor, entonces estamos hablando de una iglesia que tiene el fruto del Espíritu Santo. Porque cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu Santo se nos enseña el amor, fe, paz, paciencia, benignidad, y dentro de esto tiene el fruto del Espíritu. O sea, es una iglesia llena de mucho amor. Y cuando vamos al versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Porque así como le dijo a Éfeso, también le dice a Pérgamo. Ahorita en la 4ª iglesia le está diciendo a Tiatira: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y diríamos: ¿en qué momento? ¿Cómo es eso? ¿En qué momento? Y uno se pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué hizo de mal esta iglesia para que el Señor venga y la venga a corregir y le venga a decir: está bien, te he calificado bien en el amor, está bien, te he calificado bien en la fe, te he calificado bien en la paciencia, te he calificado bien en la paciencia y en el servicio al Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti? Le dice en el versículo 20, estamos leyendo Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice: profetice, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces aquí simbólicamente, como leímos en la iglesia de Pérgamo, que simbólicamente dice, tiene la doctrina de Balaam, le decía a Pérgamo, tiene la doctrina de los Nicolaitas. Esto de nombrar a Jezabel
es de una manera prácticamente simbólica, porque Jezabel era la esposa del rey Acab. Acab era el rey de Israel, era un hombre que conocía las leyes de Dios, pero siempre estuvo en desobediencia. Y para terminar más su rebeldía, desobediencia a Dios, se casa con una mujer de Sidonio, una princesa que era hija de un rey de Sidonio, una cananita, una que adoraba a los Baales. Se casa con Jezabel, Acab, y de esta manera vemos nosotros por qué simbólicamente la Biblia le llama que tienes Jezabel. Jezabel le dice en el Primera de Reyes capítulo 16 versículo 29, dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Bat, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces vemos que conociendo la verdad que al Dios que él tenía que adorar era Jehová Dios, comienza y se casa con una mujer que adoraba a los Baales, y entonces él también comienza a adorar a Baal. Si vamos a Primera de Reyes capítulo 21 versículo 25, dice la palabra del Señor: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Entonces nosotros vemos su nombre utilizado aquí simbólicamente, Jezabel, para designar a una falsa profetisa, a una mujer que llega y profetiza cosas malas y conduce al pueblo de Dios a la fornicación. Un cristiano puede ser seducido prácticamente. ¿Y de qué manera puede ser seducido? Con una mujer que está llena de pecado y que lo puede llevar a la fornicación y lo lleva a la idolatría y la lleva a cosas de la inmoralidad. Entonces, cuando uno se va a Primera de Corintios capítulo 6, dice Pablo en esta carta que nosotros tenemos que guardarnos, y dice en Primera de Corintios capítulo 6 del 15 al 20: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí dice que es pecado que nosotros, este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, fornique. Pero aquí nosotros leemos en el versículo 20, si lo volvemos a leer en la iglesia de Tiatira: pero tengo una poca contra ti, que toleras. O sea, toleras, le dice Jesús a la iglesia de Tiatira, toleras a esa mujer que profetice y enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar. Entonces, el tolerar es cuando el pastor, el ángel de la iglesia, permite en la iglesia pecado, permite que alguien tome un mando y comience a hacer maldad. Mire, prácticamente nosotros vemos cómo Salomón también, conociendo la verdad y la sabiduría, fue seducido a adorar a otros dioses, porque se enamoró de mujeres paganas, y esas mujeres paganas lo llevaron a la idolatría y a la adoración. Entonces nosotros miramos aquí, cuando nosotros estábamos estudiando la iglesia de Éfeso valoró tanto la verdad que perdió su primer amor por los hermanos. Y dice la Biblia en Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, sí le elogió, porque Éfeso era una iglesia que reconocía a los falsos profetas, no rechazaba a los nicolaitas que adoraban a otros dioses, pero había dejado su primer amor. Pero aquí en la iglesia de Tiatira es una iglesia llena de amor. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia que había dejado el amor. Tiatira valoró el amor, pero llegó a tolerar el pecado y perdió la verdad. O sea, había algo de diferencia, porque amor estaba en Tiatira. En Éfeso estaba la verdad, pero había perdido el amor. Ahora me dirá usted, pero ¿qué significa todo esto? Porque más que la verdad es el amor. Los dos son atributos de Dios y los dos son importantes. Entonces, cuando en Tiatira se pronuncia más el amor, y en el versículo 20 Jesús le está diciendo: pero toleras a esa mujer, permites a esa mujer que predique, que diga falsas profecías, que lleve a mis siervos a predicar, a fornicar. Es como decir, cuando hay gente ahí que cree que no, si pecaste sigue pecando, el Señor te perdona, y lo vuelve a poner en el mismo puesto donde estaba, como que si nada pasó. Entonces está
tolerando el pecado, con consecuencia confundiendo las cosas de lo que es el amor. Cristo está calificando a la iglesia y evalúa en ella cosas que están bien y cosas que están mal. Tiatira valoró tanto el amor, pero llegó a tolerar el pecado y perdió la verdad. Entonces Cristo está calificando. Algunos pueden preguntar, ¿qué debería prevalecer? ¿El amor o la verdad? Las dos cosas tienen que prevalecer. Porque a veces estamos tan llenos, como la iglesia de Tiatira, en el amor, y creemos que podemos dejar que todo el mundo haga, peque y seguir ministrando dentro de la iglesia, pero está con una vida llena de pecado. Por ejemplo, a los liberales les gustaría enfatizar el amor por encima de la verdad, porque el amor y la verdad son atributos de Dios. En Tiatira vemos una iglesia muy tolerante al pecado, basada en el amor, como cuando a veces la gente dice, ministros que yo he oído decir, no, mi hermana, el pastor que me ayudaba aquí cayó en pecado, cayó con la secretaria, cayó con aquel, fornicó, sedujo y todas esas cosas, pero no le puso él no le puso, no lo confrontó, no le paró el asunto, sino lo que lo dejó que siguiera. Entonces, al no confrontar y decir, bueno, pero el Señor es amor, si el Señor perdona, yo también perdono. No es que estoy en contra de eso, sino que cuando hay pecado, hay que confrontar el pecado y no dejar que el pecado continúe, sino que cuando aquí la Biblia, Jesús le dice, toleró, o sea que se hizo muy tolerante, se hizo muy corrupta, entonces diciendo, si Dios es amor y Dios es el que perdona. Entonces cuando nosotros vemos aquí, el amor son atributos de Dios. Tiatira vemos una iglesia muy tolerante. Y Jezabel se refiere a alguien dentro de la iglesia con su doctrina falsa, enseñaba a los creyentes que no se sintieran condenados por pecar. Y hay gente a veces en las iglesias que están liderando y le dicen que no tienen por qué sentirse culpables si ya Dios los ha perdonado y Dios no los va a condenar. Es el hombre que condena, y cuando se los tiene que llevar a la disciplina, nadie le quiere poner disciplina, porque si Dios lo perdonó, yo lo perdonó, pero todo tiene que tener una disciplina, porque Dios también disciplina a su pueblo. Y aquí Dios está mirando todo eso y le está diciendo a la iglesia, pero dice, tengo unas pocas que toleras, que esa mujer toleras, o sea que le permites pecar. Yo he visto mucha gente que cuando hablamos de este versículo bíblico de Jezabel, ellos comienzan a decir y a referirse que esto se está refiriendo a que las mujeres no deben de predicar, ni ser líderes, ni ser pastoras. Aquí no hay que confundir las cosas, porque muchos creen que se refiere a la mujer porque tiene un liderazgo ahí, que al hablar de Jezabel se está refiriendo a eso. No confundamos la palabra del Señor, porque esto no tiene que ver con cultura y machismo. Aquí cuando se refiere a Jezabel, se refiere a un espíritu, a una potestad demoníaca que opera en un lugar específico y se le da la autoridad. No específicamente tiene que ser una mujer o también puede ser un hombre, porque los espíritus no tienen género. Ahora, se usa esta manifestación es que adultera y lleva a la iglesia a confundir la verdad, a manipularla y llevar a los creyentes al pecado. Entonces son gente que se ponen dentro del liderazgo, pueden ser hombres o pueden ser mujeres, a fornicar y lo llevan a seducir, lo llevan a esto y aquello. Y eso pasa porque en la vida real, yo lo viví hace muchos años con una persona que conocí, no tengo que dar realmente nombre, pero muchos años, como 30 años, ella llegó a la denominación a la que yo pertenezco y ella venía de otra denominación y venía a profetizar, todo era profecía, pero le gustaba quitarle el marido a otros, hasta que así siguió por años, y iba a otra iglesia, iba a otro lugar, de todos los lugares la botaban, y le dijo una vez a alguien, no, es que el Señor me ha mostrado que tú eres para mí, y el hombre bien mandado va y deja a su mujer para irse con ella. Entonces estos son el espíritu de Jezabel, que seduce y engaña a las iglesias, pero están dentro de la iglesia, no son gente específicamente a veces que están fuera, son gente cristiana, gente con liderazgo, gente que tiene puesto ahí. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado a no tolerar, y diríamos, la iglesia de Tiatira es una iglesia llena de amor, llena de paciencia, llena de fe, llena de servicio. Entonces, ¿en qué momento cayó? Cayó porque toleraba, cayó porque a veces nos consideramos como yo oigo decir, no, pues si pecó, yo lo perdono, y él tiene que seguir cantando, tiene que seguir tocando, tiene que seguir predicando, ¿no? Eso es seguir tolerando el pecado y ser partícipe como pastor, como ministro principal de la iglesia, del pecado de esa persona que cayó, sino que hay que confrontarlo y hay que poner las cosas como son. En versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no se quiere arrepentir de su fornicación. Les he dado tiempo para que se arrepientan de su fornicación.
Jehová antes de disciplinarnos viene tratando con nosotros. Cuando nosotros pecamos, cuando el ser humano peca, cuando el cristiano ha caído y ha pecado, no es que de uno u otro día lo va y lo disciplina. El Señor les da tiempo, siempre el Señor le ha dado tiempo. Jehová le da tiempo tanto al inconverso como al creyente. Está tratando con nosotros, está tratando con nuestro interior. Pero muchas veces llegamos a un estado de concupiscencia y de tanta maldad en nuestros corazones que ya no queremos saber nada de las cosas del Señor. Y dice el 21, y le he dado tiempo para que se arrepientan. Entonces, el Señor da oportunidad y el Señor da tiempo para que te arrepientas. Y dice la Biblia que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y Él da tiempo. Él sabe cómo está tu condición. Porque la Biblia cuando empieza diciendo, dice, yo conozco tus obras y yo sé cómo está tu corazón. Yo sé cómo estás tú delante de mí. Nadie más que Él sabe cómo estamos nosotros. Y Él dice, pero te he dado tiempo, pero no te quieres arrepentir de tu fornicación. No quieres dejar de fornicar. No quieres dejar de seguir pecando dentro de la iglesia. Te casas, te vuelves a casar, no quieres seguir con la inmoralidad, con deseos sexuales, con la lujuria, con todas esas cosas que muchas veces está dentro y seduciendo como una potestad demoníaca que hay dentro y el enemigo se ha apoderado como una manifestación adúltera y de fornicación. En el 22 dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se quieren arrepentir de las obras de ella. Entonces, si nosotros persistimos, dice la Biblia que nos arroja en cama, que prácticamente el Señor viene y nos va a arrojar. En el versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. A cada uno nos va a dar según nuestras obras, y a sus hijos heriré de muerte. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y aquí habla, aquí yo arrojo en cama, en tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten en las obras de ella. Y el 23, y a los hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí está diciendo, les daré a cada uno según vuestras obras. En el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 12, si nos vamos al libro de Romanos, aquí la Biblia está hablando, Pablo está hablando en el versículo 12 al 14 y dice en Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y del versículo 20 dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el Señor prácticamente quiere que dejemos. Estamos calificando aquí. Él está entrando y califica a la iglesia de Tiatira. Sí, lo califica y le dice, sí, buenas obras has hecho. Es una iglesia llena de amor, es una iglesia llena de fe, es una iglesia llena de paciencia, es una iglesia que le sirve al Señor en todo y lo hace con todo su corazón. Pero has tolerado el pecado de fornicación. Has tolerado que esa mujer venga y seduzca. Y yo te estoy hablando de que mujer Jezabel está hablando simbólicamente la Biblia, así como hablaba de la doctrina de Balaán. Es simbólico. O sea, de que cualquiera, hombre y mujer, venga y lo que haga es hacerte creer que no está pecando. Si Dios perdona, nosotros también perdona y eres cómplice y sigues dejando que esas personas en las iglesias hasta profeticen, prediquen, enseñen, canten, ministren y hagan las cosas del Señor y están llevando a todos al pecado y haciendo ver como que eso es normal, como que ese pecado que se está viviendo ahí está bien cuando está mal delante de la presencia del Señor. Entonces, la verdad
y el amor son dos atributos de Dios, y Dios quiere que nosotros confrontemos el pecado, que seamos amor, pero también aprendamos a confrontar el pecado. Así como Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, así mismo nosotros tenemos que aprender a confrontar el pecado, porque no porque Dios es amor y nosotros somos amor, queremos dejar que todas las cosas queden de esa manera. Dice el 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El vencedor compartirá el triunfo de Cristo. Y tú y yo tenemos que aprender a ser vencedores en esta tierra. Y tienes que mirarte en qué has caído. Si fuiste seducido tanto hombre como mujer por una mujer con espíritu de Jezabel, que te llevó a la cama, que te hizo pecar, te hizo faltarle a tu mujer, te hizo adulterar o te hizo fornicar, o te llevó a la idolatría y te llevó y te sedujo la lujuria. Entonces tú tienes que venir y arrepentirte delante del Señor, porque tú has ensuciado el traje, y Dios quiere una iglesia santa y limpia, y Cristo viene a levantar a su iglesia. En el 26 dice, el que venciere guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y el 27, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. El vencedor compartirá el triunfo de Cristo. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El 28, ¿qué le dice? Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Jesús, un nuevo amanecer. Tú y yo somos luz de la nación. Tú y yo somos esa luz. Y no hay nada oculto delante de la presencia del Señor. A veces, aunque aparentemos estar bien delante de Dios y que estamos llenos del Espíritu Santo con todos los dones y todo el ministerio, solo Dios sabe lo profundo de nuestro ser, porque dice que en el versículo 18 que nos está mirando sus ojos como llama de fuego, el que penetra en lo exterior y lo interior a lo más profundo de nuestro ser, y que no hay nada oculto delante de su presencia. A Él no le podemos engañar. A todo el mundo podemos engañar con una falsa apariencia, como esta iglesia, de que todo está bien en medio de ese amor, esa fe, ese servicio, pero detrás de todo eso había pecado, había maldad, y Dios quiere que limpies tu vida y te limpies como la Biblia habla en el Nuevo Testamento, cuando está diciendo que las vírgenes tienen que estar con sus lámparas encendidas, porque Cristo viene ya, y el que esté con sus lámparas apagadas y no esté preparado, vigilando, velar y orar en todo momento para que no entréis en tentación, se va a quedar, porque el rato está bastante cerca. Y aquí en estas iglesias el Señor nos está calificando y nos está probando a ver en qué momento, en cuál de estas iglesias nos identificamos nosotros. Si eres la de Éfeso, que ha dejado su primer amor, si eres la de Esmirna, que es una iglesia de fe, de confianza y que está firme en el Señor, o si eres la de Pérgamo, una iglesia corrupta, llena de idolatría, de maldad, llena de falsas profecías y de falsas maldades en su corazón, o eres la iglesia de Tiatira, que también el espíritu de Jezabel se entra y tú toleras y permites que eso se dé ahí. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Arrepiéntete. Cada uno tenemos que arrepentirnos en cualquiera de estas áreas. Tiatira estaba en esa condición, y Dios quiere que tú seas un vencedor. Entonces te he compartido algo de la cuarta iglesia, y vamos a seguir con la iglesia de Sardis y la iglesia de Tiatira, a que podemos ser puro amor, pero también tenemos que confrontar el pecado y no ser tolerante al pecado. Tienes que aprender eso. Puede ser amor, pero eso no quiere decir que toleres al que peca y al que cae, no, que tienes que la iglesia limpiarse cada día. Y ora aquí conmigo y pídele perdón al Señor Padre en el nombre de Jesús. Dile conmigo: yo te pido que perdones mis pecados, que me limpies de toda inmundicia y toda maldad. Yo he creído que esto ha sido parte de mi vida, pero me ha hecho tan infeliz. Toda fornicación, todo adulterio, toda inmundicia, Señor, toda idolatría, quita toda maldad, Padre. Dile, como dice tu palabra, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Dile al Señor: entra en mi corazón y hazme una nueva criatura, Señor. Yo quiero ser diferente, yo quiero ser como tú quieres que yo sea, Señor. Gracias te doy en este día, Señor. Entra en mi corazón y hazme una nueva criatura en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde grandemente, y ahí firme en el Señor, lavando cada día nuestros trajes para la gloria y honra del Señor. El Señor me los guarde y me los proteja. Muchas bendiciones. Amén.